Buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy es el último día del seminario. Hasta ayer aprendimos sobre la Biblia y también la voluntad de Dios y también nuestro ser delante de Dios. Hoy vamos a aprender sobre el Evangelio, nuestra salvación. Primero nos saludemos unos a otros. Buenas tardes. Ya con una oración vamos a empezar. Dios del amor, gracias por permitirnos este momento de poder aprender tu palabra. Durante 4 días estamos reunidos para conocer tu voluntad. Y sobre todo, a través de la Biblia, reconocemos que somos pecadores y que necesitamos la salvación. Hoy queremos estar atentos cómo los pecadores pueden ser salvos. Permítenos el corazón humilde para que lo comprendamos. Toda la hora, guíanos, enséñanos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Abrimos la Biblia, Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo desde 16. Mateo capítulo 19, versículo desde 16 al 22. Yo les voy a leer. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Versículo 25 y 26, 2 versículos, leamos juntos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hasta aquí. Como el tema principal de la Biblia es la salvación. Ese versículo en la pared: Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres, como son pecadores, necesitan recibir la salvación. También este versículo en la pantalla: ¿quién pues podrá ser salvo? Es una pregunta muy importante, también muy interesante para todos nosotros, porque necesitamos ser salvos. A esta pregunta Jesús respondió: para los hombres esto es imposible, para Dios todo es posible. Como estos versículos que hemos leído, vino un joven a Jesús con una pregunta: ¿qué bien haré para tener vida eterna? Ese joven era un religioso, un creyente desde juventud. También él tenía muchas posesiones, era rico. Esa persona, teniendo su como creencia, pero sabía que le faltaba tener la vida eterna.
Así que vino a Jesús preguntándole, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Pero en su pregunta se ve su pensamiento, su opinión. Ese joven piensa, para tener vida eterna necesita hacer algo, hacer bien. ¿Qué bien haré? Enséñame, lo guardaré. Pero según la Biblia, también ayer aprendimos, los hombres, aunque intentan cumplir algo, nadie puede cumplir la voluntad de Dios. Por eso, para corregir su error, Jesús le dijo, como guarda los mandamientos. ¿Cuáles? ¿Qué mandamientos? Entonces Jesús explicó como 10 mandamientos. ¿No? Entre 10 mandamientos, los mandamientos para entre las personas. Entonces, escuchando esa respuesta, ese joven un poco se decepcionó. Él esperaba algo como especial, pero 10 mandamientos, no matarás, no hurtarás. Ese joven, siendo creyente, ¿habrá matado a alguien? No, él nunca habrá hurtado. Entonces, él como sintió como decepcionado. Esos mandamientos son básicos. Señor, yo soy creyente, ¿no? Eso he guardado desde mi juventud. Entonces, como él pensaba que había guardado bien los mandamientos de Dios, es que Jesús le dijo de nuevo, ¿no? Entonces, tú tienes que vender todo lo que tienes y darlo a los pobres. Porque según el mandamiento que pensaba ese joven que había guardado, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo he guardado. Entonces, tú puedes vender toda tu riqueza y puedes compartir a los pobres. En ese momento, ese joven se dio cuenta de que él realmente no puede guardar los mandamientos de Dios. Comparándose con otras personas, era muy buena persona. Ayudaba a los pobres, ¿no? Dándoles como 10 euros, 50 euros, 100, ¿no? Y pensaba en el prójimo, como no según el criterio de Dios. Según el criterio de Dios, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, nadie puede cumplir, nadie puede alcanzar el criterio de Dios. Por eso él se fue triste. Los discípulos estaban mirando esa conversación y se quedaron sorprendidos. Como es esa palabra, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Ese joven es bastante bueno, siempre intenta ser bueno, intenta tener vida eterna, pero él no pudo. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aquí está la clave sobre la salvación. Los hombres, para los hombres esto es imposible. Para Dios todo es posible. Aquí está la clave. Vamos a ver. Si resumimos el seminario, también el contenido de la Biblia, los hombres nacen pecadores. Desde nacimiento, como árbol de pecado, como ayer vimos. Nacimos pecadores desde Adán. Todos los hombres que nacen en la tierra son pecadores. Y luego, en su vida, siendo pecador, comete pecado. Desde su pensamiento, desde su palabra, sus actos, cometen pecados. Y luego, al final, muere. La paga de pecado es la muerte. Y después, la muerte no es el fin.
está establecido que todos mueran una sola vez. Después de esto, juicio. Juicio. Hay juicio delante de Dios. Y serán juzgados según sus obras y serán lanzados al lago de fuego, infierno. Es nuestro destino. Nacimos pecadores. Ahora vivimos en pecado. Un día moriremos, ¿no? Pero antes de llegar, la muerte es como el fin de nuestra oportunidad, ¿no? Mientras vivimos, tenemos que solucionar este problema, pecado, ¿no? ¿Qué es la salvación? La Biblia dice perdón de pecados. Salvación es perdón de pecados. Pues nuestro problema es pecado. También a través de la Biblia también conocemos a Dios. Conocemos a Dios. También nosotros estamos aquí, pero entre Dios y nosotros, los hombres, hay un problema, un obstáculo, que es pecado. Por la conciencia de los hombres, cada uno como percibe, reconoce su pecado, su error. Es que las personas intentan quitar este problema, pecado. Por eso hay muchos intentos humanos que son religiones, ¿no? Religiones son intentos humanos para solucionar este problema. Pues hay muchas religiones. ¿Cómo puede quitar este problema, esta culpabilidad? De varias maneras. Y en el cristianismo también hay muchos intentos. Como ese joven, ¿qué bien haré? Hacer el bien, ¿no? Ayudando a otros, ¿no? También guardando los mandamientos, ¿no? Enséñame los mandamientos, yo los cumpliré. También algunos, por confesar, por la confesión, Dios me escucha y me perdonará. Es que confesando con lágrimas, ¿no? También ayunando. Así me puede perdonar. También algunos se confían en el bautismo. Yo me bauticé. En ese momento yo fui perdonado. También muchos sacrificios, ofrendas, varias maneras que las personas se confían, ¿no? Para quitar el pecado. Pero la palabra de Jesús dice, para los hombres, esto es imposible. Esto se refiere a los intentos humanos. Como ese joven ha intentado todas las maneras. ¿Qué me falta? Enséñame. Pero él no pudo. Para los hombres esto es imposible. Entonces, ¿quién podrá ser salvo con ese pecado? La respuesta de Jesús, para Dios todo es posible. Para Dios. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Las personas, ¿qué bien haré? ¿Qué más me falta? Busca una manera para cumplir, para hacer. Pero la respuesta de Jesús, para Dios. De parte de Dios, tiene que solucionar ese tema. Para Dios todo es posible. Cualquier persona puede ser salvo si Dios hace. Por eso, para recibir la salvación, tenemos que dejar nuestras maneras, nuestros intentos. ¿Qué hago? Hay que dejar ese pensamiento, sino que tenemos que mirar. Dios, ¿qué me puede hacer para que yo sea salvo? Por eso, para Dios todo es posible. Cualquier pecador puede recibir la salvación. Depende de Dios. Así que, ¿qué es la salvación? Tenemos que encontrar cómo Dios me puede salvar. Dios no nos pide que cumplamos.
그래서 hoy solamente nos fijamos de esta manera. ¿Cómo tener perdón de pecado? Porque ya somos pecadores. En la pantalla, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios tiene poder. Dios escucha. Pero ¿por qué nosotros no podemos acudir a Dios? Por nuestro pecado. Hace división. Nuestro pecado hace ocultar su rostro para no oír. Como entre nosotros y Dios hay una brecha, que es pecado. Por eso las personas intentan, ¿no?, de muchas maneras. Como este versículo, Jeremías capítulo 2, aunque te laves con lejía, amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Te laves con lejía. Las personas, los hombres intentan quitar esa mancha de pecado. Con mucho jabón quiere limpiarse. Pero la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Aquí ¿a quién se refiere? Dios, ¿no? Aunque una persona confesando su pecado en oración, llorando, se siente aliviado. Dios me ha perdonado, ¿no?, en su sentimiento. Pero nuestro pecado permanecerá aún delante de Dios. Como lavarse con lejía, con jabón, es un intento humano, una religión, ¿no? No sirve, porque para los hombres esto es imposible. Romanos capítulo 3, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aquí la ley. ¿Qué es la ley? Como los mandamientos de Dios, ¿no? Sobre todo, como todo el mundo sabe, 10 mandamientos, ¿no? Es un criterio del pecado y también los mandamientos que tienen que cumplir. Pero ¿por qué existe la ley? Toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando una persona como ha quebrantado una ley, entonces, pero esa persona no se da cuenta de su culpabilidad, porque no sabía la ley. Entonces hay que mostrarle, mira, la ley. Mira aquí, en tal artículo, dice así. Tú has quebrantado esa ley. Entonces hay que callar, ¿verdad? Es la función de la ley. Como versículo 20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué nos ha dado la ley? No para que cumplamos, para quitar nuestro pecado. Aquí, las obras de la ley. Ningún ser humano será justificado delante de Dios. La ley no es dada para que cumplamos, sino por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley tenemos que conocer nuestro pecado. Como ayer aprendimos, no matarás. También Jesús nos explicó, si se enoja contra su hermano, también dice como fatuo, será como igual al homicidio. Por eso, según la ley de Dios, nosotros comprendemos, hemos cometido pecados delante de Dios. Es la función de la ley. Pero las personas, la Biblia dice así claramente,
pero a través de las obras de la ley, cumpliendo las leyes, cumpliendo los mandamientos de Dios, yo podré ir al cielo. Es gran equivocación. Pues a través de la palabra, nosotros podemos conocer nuestro pecado. Es el dibujo de la novela muy famosa, El progreso de Peregrino. Ese protagonista, en el inicio de la novela, como se dio cuenta de su carga muy pesada. Por eso está triste, leyendo la Biblia. Él comprendió su pecado y empezó su peregrino para recibir la salvación. Pues una persona con sinceridad escucha la palabra de Dios y aprende la Biblia, todos, siendo pecadores, pueden sentir lo mismo. Esa carga del pecado. ¿Qué hago con ese pecado? Ese corazón, Dios está buscando. Como ayer, última palabra, como Dios busca el corazón quebrantado. Corazón quebrantado. Si no tiene ese corazón, ese anhelo, no puede recibir la salvación. Como esta persona está ahogándose, ya no se ve ninguna esperanza, ¿verdad? En poco, si no hay socorro, tiene que morir, ¿verdad? Esa persona necesita la salvación, ¿verdad? Si hay una salvación, puede como vivir. Si no, en poco morirá. ¿No? Nuestra situación es así. ¿No? Aprendiendo la Biblia, somos pecadores. ¿No? Hemos cometido muchos pecados, no solamente algunos. No podemos contar. ¿No? Entonces, necesitamos la salvación. En ese caso usamos la palabra salvación. ¿Por qué usamos la salvación? Esa persona no tiene ninguna esperanza. No hace falta nadar. Así como perderá más rápido su fuerza, ¿verdad? La Biblia habla de la salvación, significa nosotros mismos no podemos hacer nada. No sirve nada nuestra obra. Si pudiéramos hacer, cumplir, entonces no usaría la palabra salvación. Pero la salvación significa, nosotros somos así. No podemos hacer nada. Tenemos que esperar una salvación, ¿no? Rescate. ¿No? Veamos juntos. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿No? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿No? Muy cierto, ¿verdad? ¿No? Cuando estamos sanos, nunca vamos al médico, ¿verdad? Pero cuando tenemos enfermedad, por nuestra propia cuenta, voluntariamente buscamos al médico. Es muy normal. ¿Quién realmente busca a Jesús? Aquí dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús vino a llamar a pecadores. Entonces, las personas que se dan cuenta de que son pecadores, esa persona, como buscar a un médico, esa persona misma buscará anhelosamente a Jesús para salvación. Es nuestra esperanza. Aunque nosotros no podemos hacer nada, no podemos cumplir los mandamientos, Jesús vino para salvar a los pecadores. Es que si realmente comprendemos que somos pecadores, podemos encontrarnos con Jesús, porque Él vino para llamar al pecador, ¿no? Que necesita la salvación.
Por eso Jesús vino hace 2000 años. Aquí Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí 2 pasos. Primero, arrepentimiento y luego creer en el Evangelio. Hoy aprendemos como el Evangelio, pero antes de creer, antes de escuchar el Evangelio, de nuestra parte, un paso previo, que es arrepentimiento. El Evangelio es solo escuchar y entender, pero depende de nuestra actitud. Ese Evangelio puede salvarnos, pero depende de una persona, no está preparado. Aunque escucha y entiende, no puede recibir la salvación. Arrepentíos, primer paso. ¿No? ¿Qué es el arrepentimiento? También en la religión hay algunas equivocaciones de este tema, arrepentimiento. Como arrepentimiento es sintiendo remordimiento de su pecado, confesando cada pecado cometido, también llorando, a veces necesita alguna abnegación, ¿no? Y como dañándose a sí mismo en algunos casos, eso será arrepentimiento. Pero eso es un acto como emocional. Aunque confiesa con lágrima, luego vuelve a cometer, ¿no? Dios no es engañado por esa emoción. Como una confesión temporal. Eso no puede quitar nuestro pecado. También una persona escuchando como este tipo de seminario, sabiendo el juicio de Dios. Un pecador debe ir al infierno. Entonces no quiere ir al infierno. Solo quiere encontrar cómo yo puedo evitar ir al infierno. ¿No? Solo con esa intención. Yo no quiero ir al infierno. Y escucha el Evangelio, perdón de pecado, ¿no? Eterna redención. ¡Ah, qué bien! Así yo, entendiendo esa palabra, yo no iré al infierno. Y luego sigue viviendo en su pecado. Porque ese corazón, como solamente querer evitar ir al infierno, no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es primero comprender su camino equivocado. Por eso en la Biblia, Isaías 55, este versículo enseña muy bien sobre el arrepentimiento verdadero para recibir la salvación. Leamos juntos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí, ¿qué es el arrepentimiento? Dejar el impío, el pecador, dejar su camino. El hombre inicuo hay que dejar sus pensamientos. Luego, volverse a Jehová. Volverse a Jehová. Aquí necesita esa acción. Hay que dejar su camino antiguo, sin conocer a Dios. Desde el nacimiento se descarriaron, ¿no? Sin conocer el camino correcto. Para él le parecía derecho ese camino, pero su fin es camino de muerte. Muchos creyentes están en ese camino equivocado. Su fin es camino de muerte. Entonces, aprendiendo la Biblia, ya comprende, yo estaba en el camino equivocado. Entonces, hay que salir de ese camino, porque ese camino me conduce a la muerte. Entonces, hay que cambiar, ¿verdad? Pero muchas personas, aprendiendo la Biblia,
ya entendía que no ha recibido la salvación, ¿no? Su camino no le salvaba, pero solamente escuchando la palabra, sigue ese camino antiguo, no quiere dejar ese camino. Eso no es arrepentimiento. También hay que dejar sus pensamientos. Cada uno tiene su pensamiento, su opinión, su enseñanza que ha tenido, ¿no? Pero ese pensamiento no le hizo salvo, ¿verdad? ¿No? Aunque tenía muchas enseñanzas, muchos años sirviendo en la iglesia, pero ninguna vez ha recibido la salvación. Entonces hay que dejar ese pensamiento que no sirve para salvación. Pero escuchando la palabra, muy buena palabra, muy sana doctrina, así alaba, pero no quiere dejar su pensamiento antiguo, que no le salvó. Eso no es arrepentimiento. Pues cuando realmente, como aquí, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. En nuestra vida Dios no está alguna ocasión estando cercano de nosotros. ¿Cuándo? Cuando aprendemos la palabra verdadera que nos salva. Ese momento tenemos que dejar nuestro camino equivocado, antiguo. También tenemos que dejar nuestro pensamiento y luego volverse a Jehová. Es así, cambiar nuestro sentido. Ese arrepentimiento. Arrepentida. Dios será amplio en perdonar. Por eso primero hay que arrepentirse y luego puede creer en el Evangelio. Evangelio es perdón de pecado. Por eso la Biblia, para dar conocimiento de salvación. ¿Qué es salvación? Para perdón de sus pecados. Por eso, el único problema entre Dios y nosotros, que es pecado. Entonces, ¿cómo podemos encontrar perdón de pecado? ¿Qué dice la Biblia? Ya dejando nuestro pensamiento, nuestras maneras antiguas que nosotros nos confiábamos, tenemos que mirar qué es la manera de Dios. Sobre perdón de pecado, la Biblia nos enseña sobre la única manera. Aquí, Levíticos capítulo 17, 11. En la pantalla, leamos juntos. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Desde ahora, solamente nos fijamos cómo puede tener perdón de pecado. Cómo el pecado se quita, se limpia. Aquí explica la misma sangre. La sangre es la vida. La sangre hará expiación de la persona. Aquí la palabra expiación, una palabra más fácil, perdón de pecados. También pagar de una deuda, hay que pagar para ser libre, ¿verdad? Por eso, sobre pecado necesita la sangre, ¿no? La sangre es vida, es decir, por el pecado hay que morir, ¿verdad? Entonces, en lugar de un pecador, otro tiene que entregar su vida. Es un sacrificio. En Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 9, 22 también, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí remisión también, perdón de pecado. Es decir, la sangre es imprescindible para perdón de pecado. Toda la Biblia
habla de esta manera, única manera, la sangre. Por eso desde el Antiguo Testamento, si leemos desde Génesis, habla de la sangre, Éxodo, Levíticos, cada vez más concretamente. ¿Qué es un sacrificio? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los judíos recibieron esa ley de rescate. Un pecador, conociendo su pecado, hay que solucionar. Entonces, tiene que traer una ofrenda de animal. Y entonces, sacerdote, como dando como imposible, ese pecado del hombre pasa al animal, a la ofrenda. Entonces, ese animal, una ofrenda de animal, cargando ese pecado del hombre, hay que morir, derramando la sangre. Según la palabra, la sangre hará perdón de pecado, hará expiación. Por eso, desde el Antiguo Testamento, salen muchos tipos de sacrificio. Sobre todo los judíos, como todo el pueblo, el día de expiación. Para todo el pueblo hay que hacer ese sacrificio. En el Antiguo Testamento, como la ley de ese sacrificio, para los judíos, solamente para los judíos. Nosotros no necesitamos comprar las ovejas para quitar nuestros pecados. Para los judíos. Como judíos son como una muestra para todo el mundo. Es decir, para darnos una lección. Ellos tenían esa costumbre. Para los judíos, con los animales, por lo menos cada año, el día de expiación, para todo el pueblo, cada año. Y siguiente año, otra vez, porque solamente valía un año. Durante un año, todo el pueblo cometió muchos pecados. Entonces, para todo el pueblo hizo este sacrificio. Pero el año siguiente hay que hacer otra vez, porque luego volvieron a cometer pecado. Es el sacrificio del Antiguo Testamento. Entonces, ese sacrificio realmente sirvió, ¿no?, para quitar el pecado. Ahora pensamos, como todo el pueblo, durante un año ha cometido muchos pecados. Una persona, ¿no?, durante un año ha cometido muchos pecados. Cada vez cometía, se preocupaba más. Yo ayer cometí, hoy también. Entonces, ese pecado, ¿qué hago? Tengo que esperar el día de expiación. Según la palabra de Dios, cuando se sacrifica un animal con su sangre, yo seré libre. Y al final llega ese día y participó en ese sacrificio y vio la sangre de ese sacrificio y se siente aliviado. Mira, según la palabra de Dios, me ha perdonado con la sangre, ¿no? Está contento. Pero el día siguiente, ¿qué pasa? Vuelve a cometer pecado. Entonces, desde el día siguiente empieza a preocuparse, esperando próximo año, ¿no? Cada año, en mucha angustia, mucha preocupación. Durante un año vive en esa preocupación, ¿verdad? Entonces, otro año también llegó ese día de expiación. Ese momento solamente se sintió libre, pero vuelve a tener miedo, ¿verdad? Es decir, ese sacrificio realmente no valía. Entonces, ¿por qué Dios nos enseñó ese tipo de sacrificio? Vamos a buscar Hebreos. Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 10, versículo 1. Ese capítulo sería mejor buscar en la Biblia, porque
aquí capítulo 9 y capítulo 10 se repite muchos versículos sobre como perdón de pecado con la sangre. Hebreos capítulo 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Aquí la ley se refiere como la ley de rescate con los animales, como en el libro de Levíticos, como ese tipo de sacrificio, indicando este sacrificio, la ley. Esa ley de Antiguo Testamento es una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Qué es una sombra? Aquí hay una sombra de un hombre, aquí una sombra en el suelo, entonces si la pisamos, ¿le dolerá? No, es una sombra, ¿no? Pero a través de esa sombra podemos saber, por ahí habrá un hombre, ¿verdad? Un hombre. Pero esa sombra no tiene ningún efecto. De la misma manera, ese sacrificio con los animales es una sombra. Aunque daba miles de sacrificios entregando la sangre, eso no puede quitar, ¿aquí? Nunca puede hacer perfectos a los que se acercan, que se ofrecen continuamente cada año, ¿no? Durante toda la vida, 60 veces, 70 veces, pero nunca, en ningún momento puede hacer perfectos a los que dan estos sacrificios, porque es una sombra. A través de la sombra, entonces habrá los bienes venideros. Eso pueden saber. Versículo 3 y 4. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Como expliqué, aunque daba sacrificio, en ese momento se sentía libre, pero vuelve a preocuparse. Porque cada año se hace memoria de los pecados. Estos errores, pero ahora pasa lo mismo, ¿no? Entre los creyentes. Los creyentes, cuando se siente culpable, se da cuenta de su pecado. ¿Qué hace? Como arrepentimiento, ¿no? Confesando en oración, ¿no? De alguna manera, como cristiana religiosa, quiere dejar ese remordimiento con una oración, con confesión. Yo me he arrepentido. El Señor me ha librado, me ha perdonado. Ese momento se siente contento. Pero luego, nosotros siempre cometemos errores. Entonces, cada vez comete, vuelve a tener temor, ¿no? Porque cada vez se hace memoria de los pecados. Esas maneras, como sangre de los toros y los machos cabríos, son los intentos humanos. Las personas preparan con mucha elaboración, ¿no? Cumpliendo esa manera de sacrificio, ¿no? Con vestidos. Esos intentos humanos es imposible para ser salvo. Entonces nosotros tenemos que buscar qué es la manera de Dios. Versículo 5, leamos juntos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Como los hombres no pueden preparar una ofrenda verdadera. Es que Dios preparó cuerpo como una ofrenda, ¿no? Para derramar la sangre. Es la manera de Dios. Necesitamos la sangre, porque la sangre es la única manera. La sangre hará expiación, pero no la sangre de los animales,
que los hombres pueden preparar, sino que Dios preparó un cuerpo. Versículo 10, leamos juntos. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí Dios preparó cuerpo. ¿Qué cuerpo se refiere? Cuerpo de Jesucristo. Por eso para quitar nuestro pecado, Dios envió a Jesús como una ofrenda, como una oveja. Envió a Jesús. Aquí Mateo 1:21, leamos juntos. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso, según la profecía, Jesús vino hace 2000 años. Estamos en la Semana Santa. Él era una figura histórica. Vino a este mundo. Su nombre, Jesús. Su nombre significa, él salvará a su pueblo de sus pecados. Para salvar de pecado, Jesús vino y vivió como un hombre de verdad. Más o menos 33 años. Vamos a pensar sobre Jesús en su vida. Sí. Estoy aquí. Voy a morir. No. Lo que hay en mí ahogándome, mientras mi vida lo vi, ni lo que esperé, ni lo que anhelé, en mí nada hay. Lo que me da el lado, mirada de rehusar, me han sido herida, más tinieblas me da, todo caigo cada vez más. De algún lugar oigo a un Señor su historia del cielo y Padre Dios. Si me acerco a él, si bien poco solo el manto, último afán, él me será. Yo he visto al Señor, de su manto concedido y el amor se apareció en mí su poder, el origen de aflicción, opresor, se me sanó. Yo he visto al Señor, de su manto concedido el amor, se apareció en mí su poder, el origen de aflicción, opresor, se me sanó. Me mira con pasión, contemplando está mi agobio en compasión. Bajo desolación me hizo dar
Jesús hacía muchos milagros, como todo el mundo sabe. Pero las personas solamente están emocionados por el milagro. Yo también quiero tener curación, ¿no? Según el poder de Jesús. Pero Jesús no vino para solamente curar a algunos enfermos. Jesús solamente dio la vida a 3 muertos nada más. Él no vino para salvar solamente 3 muertos. Su obra, su milagro nos enseña. Muchas personas sufren por la enfermedad. Esta mujer durante 12 años sufría de flujo de sangre, ¿no? Ese hombre sufrió por la muerte de su muchacha, su niña, ¿no? Porque las personas sufren por el pecado. Como primer día aprendimos, por la consecuencia del pecado vino dolor, trabajo, hasta la muerte. Nosotros sufrimos por la consecuencia del pecado. Cuando Jesús estaba un hombre que era paralítico, durante 38 años se quedaba sin mover, ¿no? Nadie le ayudaba. Sufría durante 38 años. Pero el día de reposo, Jesús le curó, ¿no? Él durante 38 años cumplía día de reposo perfectamente, sin mover ni un paso, ¿no? Pero él nunca tuvo reposo. Pero ese día Jesús le dio reposo verdadero. También una mujer samaritana que tenía como 5 maridos. En ese momento estaba con el 6º. Pero ella nunca tenía como satisfecha. Nunca estaba contenta. Ella tenía sed. Pero esa sed no era falta de un hombre perfecto, sino falta de paz verdadera. Cuando ella conoció al Señor, ella realmente como se ha saciado de esa sed, ¿no? Jesús vino para darnos esa paz verdadera. Somos enfermos por el pecado. Necesitamos el médico verdadero. Él vino para llamar a los pecadores. Mateo capítulo 20. Como el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar rescate por muchos, ¿no? Para quitar nuestros pecados, Él vino para dar su vida. El día anterior de su crucifixión, porque esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Aquí remisión también, pagar, perdonar. Primero Juan, sabéis que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesús vino a este mundo para quitar nuestro pecado. Por eso Él no tiene ningún pecado. Él era un hombre de verdad. Según la Biblia, no hay justo ni aun uno. Pero Él, siendo un humano como nosotros, como no tiene ningún pecado. Eso tenemos que entenderlo bien. Porque un pecador no puede como pagar pecado de otros. Jesús no tiene pecado. ¿Por qué? Jesús era un hombre de verdad. Al mismo momento, Jesús es Dios mismo. Dios se bajó a esta tierra para encargar nuestro pecado. Vamos a ver. Hablando de su nacimiento, Jesús tenía 2 nombres, Jesús y Emmanuel. Llamar a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hablando del nacimiento de Jesús, indicando a Jesús, Dios está con nosotros. Indicando a ese niño recién nacido. Dios que está en el cielo ya está con nosotros en la tierra, que es Jesús. Isaías profecía hacia 700 años del nacimiento de Jesús.
hablando del Mesías, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño es Dios fuerte, Padre eterno. Jesús es Dios mismo. Romanos capítulo 9, vino Cristo, el cual es Primera Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es? Jesús. Dios fue manifestado en carne. Es un misterio. Por nuestro razonamiento no podemos imaginar, pero es verdad, porque la Biblia lo dice. Su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios. Filipenses capítulo 2, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él despojándose de su puesto, Dios, y se humilló, hecho semejante a los hombres, y obedeció hasta la muerte, muerte de cruz. Es Jesús. Con ese propósito, Jesús vino. San Juan capítulo 1, 29. Leamos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista vio a Jesús, señalando a Jesús. Este hombre es el Cordero de Dios, Cordero de Dios. Un joven y un cordero. ¿Qué tiene que ver entre un joven y cordero? Para nosotros no tiene sentido, pero para los judíos que escucharon esa palabra, ellos entendieron perfectamente. Porque ellos, los judíos, siempre daban sacrificio con los corderos, ovejas. Entonces, esa palabra, ese Jesús será un sacrificio para pecado del mundo. Así se entendía. Jesús realmente vino como Cordero de Dios, como nuestra Pascua, que quita el pecado del mundo. No para quitar el pecado de los judíos, sino del mundo, que sea judíos, que sea gentiles, como nosotros, para todos, para todo el mundo, Él vino para quitar. También no solamente las personas de la época de Jesús, sino también hasta nosotros. Desde el primer hombre, desde Adán, desde el pecado de Adán, hasta nosotros y hasta el último hombre de la tierra, todos. Porque Jesús es Dios. Hace 2000 años Él estuvo, pero Él vio todo desde Adán. Él vio a Abraham, desde Adán a Abraham. Y hasta nosotros, Él nos vio. Y en la cruz se cargó hasta nuestros pecados. Es pecado del mundo. El pecado del mundo no solamente pecado de los creyentes, sino también pecado de los ateos, incrédulos. Es pecado del mundo. También nosotros recordamos todos nuestros pecados que hemos cometido. Usted puede contar todos sus pecados hasta ahora, desde niñez. No. Hemos olvidado la mayoría de nuestro pecado. Pero el pecado del mundo incluye el pecado que hace memoria también, pecado que hemos olvidado también. Es pecado del mundo. Todo el pecado del mundo.
San Juan, vamos a buscar San Juan, capítulo 19. No he preparado ese versículo. Juan capítulo 1, Juan capítulo 19, versículo 30. Leamos juntos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Que es su última palabra, ¿no? Consumado es, ¿no? Derramando toda la sangre, Jesús dijo, ¿no? Consumado es. ¿Qué significa consumado es? Ya está, ¿no? Se acabó, ¿no? Ha cumplido, ¿verdad? Él dijo, consumado es. ¿Qué ha cumplido? Su propósito. Él vino para quitar el pecado del mundo. Y partiendo de la tierra, Él dejó última palabra. Se acabó. Ha cumplido el perdón de pecado. Aquí 1 Timoteo capítulo 1, 15, leamos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos tienen que saber esa palabra. Todos. Porque Jesús vino para todos, para el pecado del mundo. ¿Qué palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa palabra es de apóstol Pablo. Jesús vino para salvar todos los pecadores del mundo. Y luego, de todos los pecadores, yo soy el primero. Es la palabra de Pablo. Nosotros también tenemos que pensar. Jesús vino para quitar el pecado del mundo. Pero entre todos los pecadores, yo soy el primero. Cada uno. Hay que poner su propio nombre. Entre todos los pecadores, yo, Andrés, soy el primero. Significa, Jesús vino para salvarme a mí. No piensen a otras personas. Todos los cristianos saben, Jesús vino por el pecado del mundo. Pero esa persona misma siempre se preocupa de su pecado. Pero hay que saber, Jesús vino para salvarme, para quitar mi pecado, de los cuales yo soy el primero. Desde el Antiguo Testamento profetizaba: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este capítulo 53 es capítulo sobre el Mesías, una profecía antes que naciese Jesús, 700 años. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, sin pastor, ¿no? Nos descarriamos sin conocer nuestro camino. Ese camino era camino de muerte, pero sin conocer, caminaba hasta la destrucción. Cada cual se apartó por su camino de muerte. Pero Dios cargó en él. Él se refiere a Mesías, Jesús. Jesús cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Es la obra de Dios. No depende de nosotros. Antes que naciéramos, Dios cargó pecado de nosotros. ¿En quién? En Jesús. Como un sacerdote, como cargar ese pecado del pecador en una oveja. De la misma manera, Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Sin preguntarnos, sin importar nuestra confesión. Dios ya lo hizo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Jesús fue herido por nuestras rebeliones. Nosotros sabemos muy bien la pasión de Cristo, su sufrimiento, padecimiento en la cruz. También antes de crucificarse, Él padeció. Él fue herido. Él no tiene ningún pecado. Él era inocente. Pero, ¿por qué fue herido? Por nuestras rebeliones. En mi lugar, Él padeció. Él fue molido por nuestros pecados. Como para rescatarnos, Él sufrió en mi lugar. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Él, siendo inocente, sufrió injusticia, pero Él no abrió su boca. Él cayó, porque vino para sufrir, morir. Porque es la única manera de quitar nuestro pecado. Así como oveja que derrama la sangre, Jesús fue azotado, le pegaron latigazos, se desgarraba la piel, ese tipo de latigazo, con los huesos de los animales, también hierros. También se puso la corona de espina, es un símbolo de maldición. También fue colgado, fue crucificado, ¿no? Con vida, ¿verdad? Es una pena más cruel en la época de Roma. Por eso a los ciudadanos romanos no le daba esa pena, porque eso como infrahumana, ¿no? Por eso, para no ciudadanos le daba, ¿no? Para que sea un ejemplo. Jesús es santo, Dios mismo, pero fue tratado como un malvado, ¿no? No merece vivir. Fue colgado desde 9 de la mañana hasta 3 de la tarde, durante 6 horas, derramando toda la sangre, ¿no? Para respirar, hay que levantar su cuerpo apoyando en las muñecas clavadas, ¿no? Así que, según la Biblia, descoyuntaron todos los huesos y derramaba hasta agua, ¿no? Atravesando las muñecas, y le dio una lanza en su costado y derramó toda la sangre. Todas las personas vio ese derramamiento de la sangre. Ese Jesús es Dios todopoderoso. Pero ¿por qué sin resistir nada? Como fue crucificado. Es la única manera de quitar nuestro pecado. Vamos a ver un video pensando por qué Él derramó su sangre. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio
Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Pues cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, declarado justo soy en él. Vamos a ver aquí Hebreos capítulo 9, versículo 12. Leamos juntos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Necesitamos la sangre. La sangre hará expiación. Pero no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que no sirve, sino por su propia sangre, la sangre de Jesús. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa palabra es muy importante. Vamos a entender aquí. Por la sangre de Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo. En el templo hay lugar santísimo. Lugar santísimo. Y aquí lugar santo. Entre dos lugares hay un velo, una división. Como ese tipo de cortina, siempre está cerrado. Santísimo, lugar santísimo es donde Dios. Entonces los hombres no pueden acceder, pero solamente en el día de expiación, un sacerdote con la sangre de los animales, en lugar de todo el pueblo, puede entrar. Para entrar, como quitando ese velo, y entra
y dando ofrenda. Y luego tiene que salir, ¿verdad? Entonces vuelve a cerrarse ese velo, ¿no? Aunque daba sacrificio, tiene que salir y vuelve a estar cerrado, ¿no? Cada año daba, pero siempre está bloqueado con ese velo, esa división, como entre Dios y nosotros, ese pecado. Pero Jesús, con su propia sangre, entró una vez y luego salió. ¿Entró y luego salió? No, entró una vez para siempre. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Ese velo se quitó. Es decir, por la sangre de Jesús, esa barrera entre Dios y nosotros se quitó. Entró una vez para siempre. Y luego dice, habiendo obtenido eterna redención. Redención. Eterna redención. Perdón de pecado eterno. En el Antiguo Testamento, con la sangre de los animales, cada año daba, pero nunca puede hacer perfectos. Pero Jesús vino y con su propia sangre entró una vez para siempre, obteniendo eterna redención. Ya no necesita más sangre, más ofrenda, porque una vez cumplió todo. ¿Qué es eterna redención? También pensamos. Solo la sangre de Jesús nos quita nuestro pecado. Jesús vino. Nosotros ya estamos viviendo 2025. Desde el nacimiento hasta ahora hemos cometido muchos pecados, ¿verdad? ¿No? Hemos cometido. Nacimos pecadores y vivimos cometiendo pecados. Esos pecados cometidos, ¿Jesús llevó en la cruz, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Dios cargó en él el pecado de nosotros. Y con su sangre quitó nuestro pecado. ¿Están de acuerdo? Sí. Y desde ahora hemos comprendido, la sangre de Jesús me quitó todos mis pecados. Y desde ahora hasta la muerte vivimos y cometemos pecados. Sí, aunque intentamos no pecar, pero por nuestra debilidad podemos pecar. Eso no significa podemos pecar libremente, sino que podemos cometer errores. Entonces, esos pecados que podemos cometer más adelante, ¿cómo puede quitarlos? ¿Cómo? Ya se ha quitado. ¿Lo cree? ¿No? Eso es importante, porque algunos creyentes, sí, Jesús me limpió, pero cuando yo cometo otra vez, me siento culpable, tengo que arrepentirme. Pero la Biblia en ningún lugar dice nuestro arrepentimiento no quita, nuestra lágrima no quita ningún pecado, solamente por la sangre. Entonces, ¿Jesús debería venir otra vez para derramar la sangre? No vendría más, porque una vez vino y terminó todo, consumado es. Por eso, eterna redención. Hasta nuestro pecado futuro, que aún no hemos cometido, también Jesús quitó. Nosotros no sabemos próximo año qué pecado cometeremos, no sabemos, pero Dios lo sabe o no. Sí, Dios que sabe hasta nuestra muerte, cargó en Jesús todos nuestros pecados. Es la eterna redención. Vamos, por eso Hebreos capítulo 10 se repite
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, una vez para siempre eternamente. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Y leamos juntos. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es la palabra de Dios, hablando del sacrificio de Jesús, ¿no? Una vez para siempre, una vez para siempre. Al final, Dios concluye, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Se ha pagado legítimamente, según la ley de Dios. La sangre hará expiación, cumpliendo ese requisito. Jesús derramó la sangre. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya había derramado la sangre de Jesús. No hay otra manera sirve para quitar el pecado, porque solo con la sangre de Jesús ya se ha hecho perfectos. En el Antiguo Testamento había sacrificio. Eso era una sombra. En el Nuevo Testamento vino lo verdadero, no para judíos, sino para todo el mundo. No con los animales, sino cuerpo de Jesús. ¿Cuántas veces? Una vez, ¿no? En el Antiguo Testamento, cada año repetía, pero ninguna vez sirvió. Pero Jesús una vez y eternamente. Desde el Antiguo Testamento hablaba como su perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aquí todos, indicando todos nuestros pecados, desde nuestro nacimiento hasta la muerte, los pecados que recordamos y que nos olvidamos también, todos. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, todos, sin importar nuestra confesión. Dios cargó en Jesús. Echar a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Leamos juntos. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios, yo soy el que borro tus rebeliones. Tenemos mancha de nuestro pecado, pero Dios, por su misericordia, borró. Cuando hay muchas manchas en la pared, tenemos que pintar encima, ¿verdad? Entonces ya no se ve esa mancha, ¿no? De la misma manera, nuestros pecados, con la sangre de Jesús, nos borró. Y nos dice, no me acordaré de tus pecados. Aquí muchos pecados, incontables. Y luego, con la sangre de Jesús, lo cubrió. Ya no se ve nuestros pecados. No me acordaré de sus pecados. Leamos juntos. Yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dios deshizo nuestros pecados. Y luego nos dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Aquí dos acciones. Nosotros, volvernos a Dios. Dios nos redimió. Entre dos acciones en el tiempo, ¿cuál es primero? ¿Cuál es primero? En el tiempo. Dios nos redimió. Dios nos redimió con la sangre de Jesús. Por lo menos hace 2000 años ya nos redimió con la sangre de Jesús. Y luego ahora nos dice, vuélvete a mí, porque yo ya te redimí hace 2000 años.
Por eso primero Dios nos redimió y nos pide que nos volvamos a Dios. Ese orden es importante. Primero Dios, por su misericordia, por su gracia, nos hizo todo perfecto y luego nos invita. Pero algunas personas, los creyentes, piensan, yo soy pecador. Yo cuando me arrepiento, me vuelvo a Dios, entonces Él me perdonará. Cuando yo confieso mi pecado, Él me perdonará. Es decir, depende de sí mismo. Él me reaccionará. Entonces, al final, su mérito, yo me convertí al Señor. Por eso me he hecho hijo de Dios. Pensando su decisión, su confesión, su oración, servirá a algo. Es totalmente equivocado. Dios, de su parte, para Dios todo es posible. Dios cumplió su obra y nos anunció, vuélvete a mí, ¿no? Gratuitamente. Es la gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios amó al mundo. Por ese amor, Dios entregó su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, cualquier persona, solamente por creer en esa obra del Señor, esa obra salvadora, puede tener vida eterna, ¿no? Solo por creer. Ese joven, hoy empezando, un joven, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él pensaba, ¿qué tengo que cumplir? Pero nosotros no podemos, solo por creer. Creer es aceptar lo que es verdad, ¿no? Jesús vino, Jesús derramó y mostrándonos, también dejándonos justificación, consumado es. Solo creer lo que dice la Biblia, solo por ese creer tiene vida eterna, no por hacer. Aquí, Efesios capítulo 1, 7. Leamos juntos. En quien, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Cristo tenemos redención. Redención es perdón de pecados. Por su sangre. Aquí salen las claves. Tenemos perdón de pecados por la sangre. Eso es por la gracia, no por nuestra obra, sino por la gracia de Dios. Leamos juntos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. Desde el primer día aprendimos. Nosotros nacimos muertos, desconectados por el pecado desde Adán. Naciendo muertos, cada vez nosotros también cometemos pecados. ¿Por qué somos pecadores? Estamos muertos. Como ayer vimos, los que no están inscritos en el libro de la vida no pueden entrar en el cielo, porque estamos muertos. Pero cuando comprendemos ese perdón de pecado por la sangre de Jesús, ese momento nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida eterna, vida espiritual. Cuando uno comprende ese perdón de pecado, Dios me ha perdonado, me ha limpiado. Ese momento espiritualmente tiene vida. En otra palabra, salvos, ha recibido la salvación. Por gracia. Leamos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí por gracia sois salvos, por medio de la fe. La gracia se refiere a la obra de Jesús. En lugar de nosotros, Él pagó nuestros pecados. Por esa gracia sois salvos, por gracia, no por obras. Jesús derramó su sangre para todo el mundo. Entonces, ¿todos son salvos? ¿Todos los hombres de la tierra son salvos? ¿Sí o no? No. ¿Qué falta? Aquí. Una condición. Por medio de la fe. Dios ha cumplido su obra perfectamente para todos. Pero cada uno, por la fe, puede participar en esa gracia, por medio de la fe. Dios ha preparado todo, pero las personas no creen, no conocen esa gracia. Por eso esa salvación no de vosotros, pues es don de Dios. Esa salvación, como ¿quién podrá ser salvo? Para los hombres esto es imposible. No de vosotros, pues es don de Dios. Para Dios todo es posible. Dios nos preparó y nos dio ese don, ese regalo tan precioso. Un regalo. ¿Cuánto pagamos? Un regalo muy precioso. Por eso me sabe mal. Por eso quería pagar una parte. ¿Eso es bueno para recibir ese regalo? Si pagamos una parte, es decir, como menospreciar el corazón de esa persona, ¿verdad? Como un regalo, aunque es muy precioso, se recibe gratuitamente. Dios nos dio esa salvación, regalo de Dios. Entonces, recibimos gratuitamente con agradecimiento. No por obras, para que nadie se gloríe. No por nuestras obras. Por eso, hablando de nuestra salvación, no necesitamos hablar de nuestro mérito. Solo alabamos la gracia de Dios. Él me salvó. Por eso, por gracia sois salvos por medio de la fe. Ustedes, los que han comprendido y han creído, la sangre de Jesús me libró, me quitó todos mis pecados. Los que creen esto pueden levantar las manos. Gracias, pueden acá. Pues es la salvación, única manera, por medio de la fe. Solo nos hace falta creer. Una empresa de la luz reparte la electricidad a cada sitio, ¿verdad? Entonces, para tener luz aquí, solo necesitamos encender, ¿verdad? Ya la electricidad llega a este local, pero si no encendemos, estamos en la oscuridad, ¿verdad? De la misma manera, Dios hizo todo. Hay que creer, ¿no? Como encender. Último versículo, como aquí, Primera Pedro, primer capítulo 1, habla de salvación de nuestra alma. Primera Pedro, capítulo 1, habla de salvación de nuestra alma. Cuando una persona comprende perdón de pecado por la sangre de Jesús, en ese momento ya ha recibido la salvación una vez para siempre. ¿Esa salvación se pierde o no? No pierde, porque es regalo de Dios, no por nuestro mérito. Si fuera por nuestro mérito, si nosotros cometemos errores, perderemos, ¿no? Esa salvación. Por nuestro mérito hemos cumplido, pero desde el principio por la gracia, como regalo de Dios. Dios no nos quita ese regalo, ¿no? Y luego capítulo 1 habla de nacer de nuevo, ¿no? Renacer por la palabra. Y luego capítulo 2 para los salvos.
para los que han nacido de nuevo. Leamos juntos en la pantalla. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿A quién? Como niños recién nacidos. Una persona salva es un niño recién nacido, como nacer de nuevo. ¿Cuándo nace? Un adulto, un bebé. Un bebé, ¿verdad? Un bebé. Cuando recibimos la salvación, somos niños, bebé. ¿Qué necesita? Leche, la leche espiritual. ¿No? Nuestra salvación es por la palabra. Por la palabra, ¿no? La simiente incorruptible, ¿no? Recibimos la salvación. ¿No? Un niño recién nacido ya es una vida preciosa. ¿No? Todos están alegres, ¿no? Por el nacimiento de ese bebé. Pero su nacimiento es el fin. No. Desde nacimiento ya tiene que crecer. ¿No? Hay otro proceso. ¿No? Un bebé recién nacido, un precioso, pero prácticamente no puede hacer nada. ¿No? Entonces ese bebé, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estudiar, ¿no? Tiene que ir a trabajar. ¿No? Un bebé recién nacido tiene que permanecer. ¿Dónde? En su mamá, ¿no? En el seno de su mamá. ¿No? Aquí leche espiritual, no adulterada. Ese bebé recién nacido ya tiene que buscar una mujer que le dé la leche no adulterada. Ese bebé tiene que buscar una mujer. No, ya la tiene, ¿no? ¿Quién? Su mamá que dio a luz, ¿no? Entonces solamente hay que permanecer. Entonces la mamá se responsabiliza, ¿no? De la misma manera, cuando recibimos la salvación por la palabra, tenemos que permanecer en la misma palabra, donde hay crecimiento, ¿no? Es la leche no adulterada. Parece una leche muy buena, pero puede ser adulterada. Por eso en la fe, sobre todo, tenemos que cuidar mucho de ese tema. Hay muchas denominaciones, muchas congregaciones cristianas, pero si realmente no hay obra de salvación, tampoco puede tener crecimiento. Por eso, siempre desde la palabra de la salvación, empezamos como niños recién nacidos, permaneciendo en la misma palabra, ¿no? Colaborándose con los hermanos. Cuando uno recibe la salvación, nos llamamos hermanos, porque tenemos mismo Padre, tenemos misma fe. Esos grupos de los hermanos de la misma fe es la iglesia. Por eso, permaneciendo en la iglesia con la palabra verdadera, tenemos que crecer. Hay otra etapa. Por eso hoy, hasta aquí, durante 4 días, hemos aprendido sobre el Evangelio. Es el tema más importante. Y luego tenemos que seguir aprendiendo más cosas para nuestro crecimiento. También a los que no están seguros de su fe todavía, si permanecen en la palabra, a su tiempo pueden comprender, pueden recibir la salvación. Por eso, el que anda con los sabios, sabio será. Por eso, cuando encontramos una palabra verdadera, tenemos que buscar, seguir hasta el final. Eso es muy importante. Hasta aquí, con la oración terminamos. Dios del amor, gracias por permitirnos este seminario con tu palabra. Gracias por habernos permitido que podemos estar en presencia en el Evangelio. Te damos gracias por tu gracia, otra vez recordando tu misericordia, tu sacrificio para salvarnos. Siempre ayúdanos que nunca
nos olvidemos y nunca pasemos por alto esta gracia hasta que tú vengas. Y para los que escucharon, nadie pierda esta oportunidad de conocer y permanecer en la iglesia. Y ayúdanos que todos nos unamos en la palabra. También a través de la iglesia también queremos participar en tu obra, anunciando este evangelio a nuestros conocidos. Así queremos agradarte. Gracias por habernos guardado hasta este momento. Y siempre enséñanos y guíanos. Queremos ser hacedores de tu voluntad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.